este sistema implementa este Q con la finalidad de que sea el código vinculador entre las bases de datos catastrales de las entidades generadoras de catastro y la base de datos registral que está en el registro de predios. Haciendo siempre una similitud a nivel de base de datos, por ejemplo, aquí, cuando uno va al cajero, ingresa la tarjeta que tiene un código del chip y lo único que nosotros hacemos, colocamos la clave secreta y el cajero, sin saber, sin observarnos, nos identifica quiénes somos, ¿no? Igual es el CUC. El CUC lo que quiere hacer es de que los predios tengan un código identificador y a través de este código identificador sean identificados ya sea en el registro de predios, en la entidad generadora de catastro, en los notarios que a veces intervienen en estos procesos de saneamiento y cualquier otro usuario final que desee datos de este predio a través del CUC podrá acceder a su información, ¿no? Entonces, es como el DNI que siempre se le decía, el DNI de las personas, y un ejemplo de esto es los DNI, ¿no? Uno tiene un número de DNI, pero en realidad es un número consecutivo, por cuanto esos bloques de números que dan a cada región no tienen una lógica de asignación. Es decir, en, en este documento que vemos en la diapositiva, es el 077566532. Pero con ese código no sabemos en dónde estaría ubicado esta señorita o esta persona, ¿no? Entonces, es solamente un código, no tiene lógica como el código de referencia catastral, que sí tiene toda una metodología, un procedimiento de cómo asignarlo, ¿no? Entonces, el CUC también va a tener esa característica. Se sabe de que a cada región se le asigna un grupo o un paquete de CUC, pero no sabemos en qué forma van a ser asignados, si van a ser en forma secuencial o por ahí indiferentemente van a estar ubicados. Entonces, en el marco legal de lo que es el Código Único Catastral, nace, como lo hemos dicho al inicio, nace con el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial. Ahí es donde se institucionaliza, se crea este CUC, luego se reglamenta con el Decreto Supremo 05 y recién en el 2006 también se aprueba la Directiva 01 y aprueban los 8 primeros dígitos del CUC. Hay que tener cuidado aquí. Aquí la Directiva 1 está diciendo, estoy aprobando los 8 primeros dígitos del CUC. No estoy aprobando los CUC en su formato completo, solamente los 8 primeros dígitos. Porque más adelante vamos a ver que el CUC es un número o un código de 12 dígitos. Entonces, como es un código de gran importancia para el sistema y en la cual se debe estandarizar, se debe normalizar y tratar de que en todas las entidades generadoras se asignen de acuerdo a lo establecido, ya con una resolución en el 2010, sacan esta guía con esta resolución 1 del 2010, aprueban la guía del Código Único Catastral. En esta guía es donde
van a ver las casuísticas o van a establecer las consideraciones de cómo ir asignando los CUP en el territorio o en los predios. Y luego hay unas modificaciones, es decir, la resolución 04 ah, aprobó otras modificaciones, pero dentro de esta resolución aprobó los requisitos para la inscripción del CUP y los formatos, cómo deberían remitir las entidades generadoras a la SUNAR o a la Secretaría Técnica los CUP que han sido asignados, ¿no? Entonces, esta es la base legal o la base del marco normativo de lo que es el Código Único Catastral. Ayer me preguntaron y me dijeron, ¿cómo hacemos si la ley está dada pero no la cumplen? Tenemos que seguir insistiendo en este tema porque todas estas directivas son de alcance nacional, ¿no? Es decir, no hay ningún gobierno regional, no hay ningún gobierno local, provincial, distrital, que pueda decir que yo en el Perú no voy a aplicar el Código Único Catastral. Es de uso obligatorio y como lo dice acá, es por las entidades generadoras de catastro. Aparte, como en las zonas catastradas va a intervenir el verificador catastral, también él tiene la obligación de aplicar esta guía. Y ya para hacerlo más extensivo, lo tienen que aplicar los registradores públicos del registro de predios. Hay que entender que estas normas están naciendo del Consejo Nacional de Catastro y que la preside la SUNAR y que por lo general sus actuaciones de los registradores públicos lo hacen de acuerdo a las normas, directivas, reglamentos que ellos aprueban. Es decir, es un orden, es una gestión jurídica. Si no está en las normas, ellos no lo aplican, ¿no? Entonces es por eso que estas normas enfatizan mucho quiénes la deben aplicar. Vamos a ver unas consideraciones generales en lo que respecta al CUP. Entonces dice que el CUP es el Código Único de Identificación Predial y que el CUP está compuesto de 12 dígitos alfanuméricos. Y su finalidad, su objetivo principal es vincular la información catastral con el registro de predios. Entonces, aquí estamos viendo una manzana en la parte baja de 10 lotes, pero cuando uno hace la habilitación urbana, a veces pone la manzana A, lote 1, lote 2, lote 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero esta denominación ayuda a identificar el lote, pero para las bases de datos es más complicada porque es la unión de dos códigos, ¿no? El código de manzana y el código de lote. Lo que el sistema dice es, este tema de la manzana, lote, es un tema de ubicación, más no de integración de base de datos. Y por ende, necesito un identificador. Y ese identificador viene a ser estos códigos en los recuadros amarillos, en donde dices el código 50360891, y esos son los primeros 8 dígitos que ha aprobado el sistema. Porque el resto de los 4 dígitos, eso lo va a poner la entidad generadora de catastro o lo va a poner el verificador catastral cuando le encarguen el saneamiento de una propiedad, ¿no? Entonces, estos 4 dígitos son durante el levantamiento catastral, ¿no? Cuando la entidad generadora ya terminó el levantamiento catastral,
va a comenzar a asignar los CUP, o el verificador, si está haciendo el saneamiento de este edificio, él tendrá que asignar estos 4 últimos dígitos. Para verlo más claro aquí, entonces tenemos el rango del distrito, que son los primeros 8 dígitos, y los últimos 4 es lo que corresponde a la unidad inmobiliaria. Entonces, nuevamente voy a reiterar, estamos hablando de predios y dentro de predios hay unidades inmobiliarias, ¿no? Entonces, los primeros 8 dígitos ya se aprobaron con la Directiva 1 del 2006. Y los otros 4, que es del 001 hasta 9999, se asignan a las unidades inmobiliarias físicamente independientes y predios en propiedad horizontal sujetas a regímenes de la ley 27157. ¿Qué cosa quiere decir? Si, si voy a una playa de estacionamiento y tengo parqueos separados, ¿no? Marcados con pintura o con sardineles los parqueos. En este caso, el CUP solamente se lo voy a dar a toda la playa de estacionamiento porque esos parqueos no están independizados como unidades inmobiliarias, ¿no? Pero si yo voy a un edificio y entro a su primer sótano y también veo los estacionamientos divididos así con pintura nomás, pero no hay nada físico, sino lo más físico que veo es la pintura. A cada uno le voy a tener que asignar porque cada estacionamiento está afectado por un derecho de propiedad de un titular que es dueño del departamento. Es decir, si ese estacionamiento está inscrito en registros públicos como una unidad inmobiliaria independiente con su partida registral, va a tener derecho a que se le asigne el cupo. Pero ¿qué pasa si en ese edificio dice, no, el primer sótano es zona de estacionamiento común para los visitantes? Entonces, por más de que yo vea que están divididos los estacionamientos, como es zona común y en registros públicos no tienen, esos estacionamientos no tienen partidas independientes, eso va a formar parte del Código Único Catastral del lote matriz. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué características tiene este CUP? Una primera característica es que tiene que ser único. No se debe repetir ni en Lima, ni en Amazonas, ni en Ancash, ni en Tacna. Es decir, a nivel nacional tiene que ser único. Posiblemente ya por error humano que uno que digite mal o edite mal, se pueda repetir un número, pero en realidad ya esos son errores de gestión o errores humanos, ¿no? Y debe ser inequívoco dentro del territorio nacional. Luego, otra característica es que el código único catastral es diferente, es decir, su lógica de creación no es la misma del código de referencia catastral. Ahora, los dígitos que están en el CUP no tienen ninguna relación y es por eso que dice que tiene independencia de los números o datos alfanuméricos que están en el código de referencia catastral. En esta parte de aquí abajo, esta es la cabecera de la nueva ficha catastral urbana
individual que han aprobado. Y el código único catastral va a ser la cabecera de esa ficha, es decir, es el casillero número 1. Entonces, este es el primer identificador que va a ser necesario para intercambiar todo el resto de la información de la ficha catastral. Ya. Su aplicación constituye el inicio del proceso de unificación e integración de la información catastral de las entidades generadoras de catastro, facilitando su vinculación de los predios catastrados con el registro de predios. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo mi base de datos catastral y yo no asigné códigos únicos catastrales, no voy a tener la posibilidad de vincularme e integrarme con la base de datos del registro de predios, ¿no? Entonces, por eso es necesario este CUP. Ahora, si es zona no catastrada, ¿hay posibilidad de asignar CUP? Sí, hay la posibilidad de asignar CUP, pero ya eso es función del verificador catastral. Bueno, ahora pasamos a que estábamos diciendo de que el sistema o el Consejo Nacional de Catastro ya aprobó rangos CUP y ha aprobado los primeros 8 dígitos. Ahora, ¿cómo ellos han aprobado si los distritos y las provincias no tienen catastro? ¿Cómo han hecho para estimar? A ti te doy 50.000 códigos, al otro 100.000, al otro 86.000. Entonces, para eso han utilizado información secundaria, ¿no? Por ejemplo, el número de predios. Uno cuando va a los censos nacionales del INEI, ya el INEI me da un estimado del número de viviendas. Pero ese número de viviendas es en función a los criterios de un censo de población y vivienda, más no es un censo a nivel de los criterios jurídicos, ¿no? Entonces, que me da un dato muy aproximado, sí me lo da, ¿no? Entonces, teniendo ese primer escalón, ya sé más o menos en tal distrito, vamos a suponer en Independencia, en Huaraz, el distrito de Independencia, según censo, tiene 45.000 viviendas censadas. Ya. Después han utilizado el índice poblacional, también que es del censo. Luego han estimado en donde han podido el volumen de las edificaciones proyectadas. Eso más se está dando en las ciudades centrales, ¿no? Como Lima, Arequipa, Trujillo, Ancash, Huaraz, en la cual han estimado un número de edificaciones en proceso de desarrollo. Ahorita, en estos momentos, ese volumen de edificaciones proyectadas ya es una incertidumbre, ¿no? Por la situación que estamos pasando. De ahí es la extensión del ámbito territorial de la municipalidad. Por ejemplo, el distrito de San Isidro y todos los distritos de Lima Metropolitana ya están 100% consolidados. Entonces, crecer horizontalmente estos distritos ya no tienen más límites. Es decir, ya no tienen terreno opcional a poder expandir la ciudad. Entonces, este criterio, esta variable de extensión del ámbito territorial es, si yo tengo un distrito que es urbano y rural y todavía veo que tiene espacios de posible crecimiento, entonces le tengo que dar rangos Q para que cuando ya se dé estas ampliaciones de las habilitaciones urbanas, tenga posibilidad de obtener sus rangos Q adecuados, ¿no?
Y el último es lo que siempre decíamos, ¿no? Que la ciudad no es estática, sino es dinámica y por ende los lotes que nacieron con una habilitación urbana residencial a veces se van convirtiendo en conjuntos residenciales, se van convirtiendo en edificaciones comerciales. La trama de la lotización inicial original se va modificando a través de acumulaciones, subdivisiones, independizaciones. Entonces, todas esas variables o esas variaciones del predio están inmersas en esta dinámica inmobiliaria. Va a haber distritos que esa dinámica va a ser cero, entonces no amerita incrementar más cupo. ¿Por qué? Porque su dinámica es nula, ¿no? Entonces, en función a esas variables, ya con la directiva 01 del 2006, ya imagínense, la ley 28294 es 2004, el reglamento nació en el 2006 y ya en el mismo 2006 ya se estaban asignando los primeros 8 dígitos para cada distrito. Entonces, fecha, Huaraz le habían asignado del código 11.735.081 hasta el CUC 11.820.740. Si hago una operación simple ahí, a Huaraz el sistema ya le asignó 85.659 CUCs. Sin tener catastro, sin tener, ya le asignó esa primera parte de los 8 dígitos. A Independencia, que es el otro distrito de importancia, le ha asignado 96.000. Entonces, como siempre le he dicho, ustedes conocen más su región y ustedes podrían decir hacia dónde está la dinámica inmobiliaria, hacia el distrito de Independencia o hacia Huaraz. Falta que Huaraz, por ser el casco antiguo, ya no tiene esa dinámica, en cambio Independencia sí se está generando nuevas urbanizaciones, nuevas ocupaciones del territorio y por ende tiene más CUC asignados. ¿Y qué pasa si Huaraz llega a un momento de que ocupa estos CUC? No hay problema. ¿Por qué? Porque se generan otros rangos para... Pero es bien difícil, incluso nosotros que estamos en San Isidro, a nosotros nos han asignado... San Isidro se tendría que duplicar para poder copar los CUC asignados a nosotros. Es decir, el sistema ha dado estos rangos bien holgados. ¿Para qué? Para que esta norma no esté en constante modificación, ¿no? Mire, desde el 2006 que lo han dado, nadie ha pedido una ampliación de rango CUC. ¿Por qué? Porque están bien holgados. Por ejemplo, otro es Chimbote. A Chimbote, por su dinámica o por su ubicación en la costa y posiblemente por los resultados que han salido en los censos, le han dado 260.139 CUCs. Y a Nuevo Chimbote, que es la parte que se está ampliando por ahí esta ciudad, 87.269, ¿no? Entonces, todo el Perú ya tiene estos CUCs. Ya, ya, ya los tienen asignados todos los distritos que hasta el 2006 estaban creados. ¿Y qué pasa con los distritos que fueron creados posteriormente? No se preocupe. Ahí entran otras disposiciones, dice. Hasta ahora no he visto fusión de distritos. No sé si ustedes tendrán algún ejemplo de que se hayan fusionado distritos.
Aquí en Lima quieren hacer eso porque de los 43, creo, distritos, hay distritos muy pequeños como Breña, Lince, que en realidad ya deberían ser fusionados con otro distrito para que la gestión territorial sea mejor, ¿no? Entonces, no, en estos momentos no recuerdo ni he escuchado de que se hayan fusionado distritos. Pero si hubiera por ahí una posibilidad que se fusionen distritos, se dice que se mantienen los CUC asignados a dichos distritos. Es decir, en vez de anular esos CUC, distrito A tenía 100.000, distrito B tenía 50.000, al fusionarse el distrito AB, ahora ya tienen 150.000 CUCs, pero no se anulan esos CUC. La otra casuística o condición que puede ocurrir es que se creen nuevos distritos. Entonces ahí dice que el Consejo aprobará el rango Q para dichas jurisdicciones. Pero un poco recordando, acá dice el Consejo Nacional de Catastro aprobará el rango Q. Pero ¿quién le va a proponer esos rangos Q? Le va a proponer la Secretaría Técnica del Sistema. Es decir, la Secretaría Técnica en estos casos de creación de nuevos distritos va a tener que analizar la ley de creación de este distrito y estimar con las variables que hemos hablado, ¿no? Índice poblacional, número de viviendas, dinámica inmobiliaria, todo. Con eso, estimar el nuevo rango que se le debe dar a este nuevo distrito. Y el Consejo solamente va a aprobar. Aquí encontré y lo dejé como una lámina de anecdótica. No sé si alguien recuerda por qué se creó el distrito Canoas de Punta Sal. Ya, según la ley de creación, es la 28707 y siempre se decía porque el expresidente Toledo iba a esta zona y por ende era un compromiso de él de la creación de este distrito. Entonces, durante su gestión se creó, pero ya se creó el 11 de julio y ya la norma de Cook ya había salido. Entonces, todas estas creaciones de distritos tienen todo su proceso de implementación. No es que sale la ley y en el momento ya comienzan a operar las municipalidades, no, porque no tienen autoridades, entonces entran a todo un proceso de implementación de la nueva, de la nueva unidad territorial que es el distrito, ¿no? Ahora lo que sí hay que tener cuidado, los distritos se crean a iniciativa del Poder Ejecutivo y lo eleva al Congreso y el Congreso aprueba con ley la creación del distrito. Ahora último, como ustedes sabrán, el Congreso manda la iniciativa de creación, porque esto lo ve PCM, al Ejecutivo. Y el Ejecutivo le dice, no hay criterios técnicos para aprobar la creación de ese nuevo distrito. ¿Y qué hace el Congreso? Saca una ley de creación honorífica del distrito tal. Entonces, el actual Congreso ha aprobado creaciones de distritos, pero que no son formales, ¿ya? Sino que son como menciones honoríficas, ¿no? Muchos dicen que para cumplir con sus con su población que ellos
ya se habían comprometido en creación, pero lo que están haciendo, están generando falsas expectativas porque esa población dice, ya se creó el distrito, pero en términos oficiales no está creado, ¿no? Entonces, ya en, en el año 2016, con la resolución 1, ahí encontré recién que al distrito Canoas de Punta Sal, miren, fue creado en el 2006 y en el 2016 recién le han creado sus rangos Cook de 8 dígitos. ¿Y por qué demoran tanto? Porque como no hacen catastro, no hay una demanda, uh, no hay una demanda de la creación de estos Cook. Estos Cook no son demandados. ¿Por qué? Porque cuando el catastro lo hace la entidad generadora de catastro, estos CUP son asignados al final de todo el proceso, ¿no? Entonces, con esta resolución del 2016 aprobaron algo de 40 distritos que se han creado en el periodo 2006 al 2016 y les han asignado las cantidades de rango CUP. Y para Canoas, ¿cuánto le han asignado? Solamente 15.000 CUPs. Si a ellos le están asignando 15.000, yo aseguro que en estos momentos deberían estar algo de 5.000, 6.000 lotes, ¿no? Ya el resto es una holgura que le están dando. Entonces, en función a eso es cómo yo solicito mi rango Q. Porque hay algunas entidades generadoras que dicen, pero si ya está la norma y me han dado esa holgura de 150.000 CUCs, ya comienzo a asignar, ¿no? No, la directiva lo que dice es, la entidad generadora de catastro en función a lo que ha hecho el levantamiento catastral y en función a un plano de localización, hace una solicitud a la Secretaría Técnica y de esa holgura que tengo, de ese monto que tengo de 150.000 CUC, en función a las unidades que yo he levantado, puedo estar pidiendo 60.000 o 80.000, dependiendo de la información que tengo en mi base de datos. Entonces, esa solicitud llega a la Secretaría Técnica, analizan la información que está mandando la entidad generadora y gráficamente es como que dice, ¿hay códigos disponibles para esta entidad generadora? Si hay códigos disponibles, si la respuesta es afirmativa, en el plazo de 7 días, la Secretaría Técnica le está reportando de tal número o de tal CUC a tal CUC han sido asignados para que ustedes procedan a asignarlos a sus unidades catastrales. Pero ¿qué pasa? Que bien difícil que ocurra esto, que no hay códigos disponibles para esa jurisdicción. Entonces, si no hay, el CNC tiene que ampliar y aprobar el nuevo rango. Vamos a suponer que Canoas de Punta Sal tenía plata, hizo su catastro, se lo pide a Secretaría Técnica en el 2008 y cuando Secretaría Técnica ve su base de datos dice, ustedes no tienen código CUC, entonces tienen que hacer el trámite ante el Consejo Nacional de Catastro para que le aprueben o le asignen estos CUC. Ahora, si lo que se ha aprobado es los 8 primeros dígitos, habrá un CUC 00001
o a partir de qué número han empezado. Entonces, para hacerla más fácil, han empezado de los 10 millones. Es decir, el primer distrito ordenado por el código ubigeo, ¿no? Todos los distritos lo listan y en orden del ubigeo, al primero le han dicho, tú vas a hacer de 10 millones hasta 10 millones 50 mil. Entonces, uno podría decir, a mí me han dado el 50 millones y que hay 50 millones de predios, no. A eso quítale 10 millones porque los códigos por debajo de 10 millones no existen. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los criterios? ¿Cómo voy a asignar ya como entidad generadora? ¿Cómo voy a asignar esos CUP para que luego sean inscritos en SUNAR? Entonces, aquí lo tengo bien fácil. Es una manzana habilitada. Todavía están en terrenos. Estas líneas que las tengo acá, posiblemente en campo ni sé que existen porque no las voy a ver, pero posiblemente sí voy a ver los hitos o los mojones que se ponen en los vértices y que me delimitan virtualmente los lotes, ¿no? Entonces lo que me dice aquí esta directiva es que a cada lote yo le tengo que asignar un código Q. Entonces comienzo a asignar el 50 millones, no, sí, 50 millones 650 mil 497. El guión no existe, ¿ya? Y los 4 ceros siguientes es para el lote matriz, que es el lote 1. El siguiente va a ser el 498 y también lote matriz, 499, 500, 501. Y de esta manera he asignado 10 códigos matrices. Se llaman códigos matrices porque inician con el 00. Ya, es decir, es como que la superficie, el suelo de la superficie es, desde ahí recién voy a iniciar la división de las unidades prediales. Esta urbanización ya comienza a consolidarse y lo que yo veo acá es de que en este lote 7, una parte del terreno lo han dejado libre, en otra parte han construido una edificación y en otra parte han cercado. El lote 8 es un terreno baldío, ¿no? Un terreno sin construir. Una cosa es terreno sin construir, otra cosa es terreno demolido, ¿no? Pero como estamos viendo que recién se están consolidando, decimos que es un terreno sin construir. Aquí han construido un edificio y aquí otro edificio. Aquí este edificio que ha dejado 4 estacionamientos adelante. Entonces todavía, aquí todavía muestro los códigos matriz, ¿no? Los CUC matriz. Y aquí está un poco más detallado lo que dicen, ¿no? En esta edificación hay una farmacia y una vivienda. Este es un depósito de materiales, un terreno con cerco, un edificio multifamiliar. Ya aquí ya me está dando una referencia que hay varios predios. Y aquí me dice que esto es un edificio estatal. Entonces, esta guía, ¿qué me dice? Dice, se asignará el CUP a cada predio físicamente definido como una unidad inmobiliaria, dentro de la jurisdicción territorial, ya sea en zona catastrada o no catastrada, ¿no? Entonces, el CUP se va a asignar a todo el territorio. Luego me especifica algo más. En las edificaciones
que se encuentran con el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, o en independizaciones o copropiedad, se asignará un CUC a cada sección de propiedad exclusiva y los bienes comunes, ¿no? Los bienes comunes de estos predios se quedarán en la partida matriz, es decir, en el CUC matriz, ¿no? En el CUC de la partida matriz. Este segundo párrafo, como ya también hemos hablado, cuando hablamos de régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, no sé si ustedes habrán escuchado el término de las quintas, ¿no? En las quintas se genera una independización dentro del gran lote, se generan áreas independizadas. Y en estas áreas independizadas, cada propietario puede construir su casa independientemente. Ese es un tipo. Hay otras quintas que han sido construidas en una sola edificación, es decir, hay paredes medianeras y el techo es común con todos, no hay independencia de las edificaciones, no son edificaciones independientes. Luego tenemos los edificios multifamiliares. En los edificios multifamiliares el terreno es el bien común. En las quintas el bien común es el pasaje. Tenemos edificios comerciales, ¿no? Los centros comerciales también entran dentro de lo que es propiedad exclusiva y propiedad común. Otro es los edificios de oficina, ¿no? Entonces, lo que está diciendo acá es que sea el tipo que sea de la edificación, se le va a asignar solamente CUC a las propiedades exclusivas. Todo lo que es propiedad común. Vamos a suponer que en un edificio independizan en la azotea una sala de reuniones. Pero en el reglamento interno de propiedad horizontal dice que esa sala de reuniones es zona común. Ya. Ese espacio, ese salón de reuniones va a quedar registrado en la ficha de la partida matriz, es decir, en la ficha de bienes comunes de toda la edificación, ¿no? Entonces, solamente se asigna Q a los que tienen propiedad exclusiva. Entonces, en función a eso, ocurre de que yo tenía el código matriz, el CUB matriz, con el 503.000. Entonces, este código matriz, este CUB, va a quedar para este resto del terreno. Luego me dicen de que aquí, en esta parte rosada, está la farmacia y la vivienda, y que son independientes. Entonces, ¿cómo se asignan el CUC a estas dos? Solamente se va aumentando consecutivamente, ¿no? Posiblemente para la vivienda es el 1, para la farmacia es el 2, y el depósito que también está dentro de este lote se le asigna el número 3. Pero como ven, la característica es que los 8 primeros dígitos no son cambiados, porque eso corresponde a todo el lote, ¿no? Entonces, esto me quiere dar a entender que la interpretación de los CUB van a ser a nivel de lotes. Cuando yo ya cambie a otro lote, es decir, ya pase al lote 8, otra vez voy a necesitar otro código CUB matriz para asignar a otro lote. Entonces, todas las unidades que se encuentran en un solo lote, dentro de un lote, van a ser asignadas, pero por números consecutivos en los últimos 4 dígitos del CUB.
aquí está un poco también el caso, ¿no? Dice, esta parte es la sin edificación, se queda con el predio matriz, la vivienda, el número 1, la farmacia, el número 2, y la unidad inmobiliaria 3 es el depósito. De ahí paso a la otra unidad ya es otro lote, ya otra vez comienzo desde los 8 dígitos nuevamente y con el código 00, ¿no? Aquí comenzamos con el edificio. El edificio, el lote era el código matriz 505.000, pero han creado unidades exclusivas acá, ¿no? Entonces, acá tengo 4 estacionamientos exclusivos y creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, en la siguiente creo que. Ya, me dice de que hay 8 pisos y por piso hay 2 departamentos. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? 8 por 2, 16, 17, 18, 19, 20 unidades exclusivas dentro del mismo lote. Y lo que me dice la disposición es esto. Esto gris y todo lo que sea común, toda la circulación interna vertical, todo eso va a quedar en el código matriz, en el 00. Y de ahí comienzo a asignar los CUP consecutivamente según cómo encuentre las unidades catastrales. Entonces, los 4 estacionamientos, 1, 2, 3, 4, y de ahí en el primer piso 5, 6, segundo piso 7, 8, y así llego hasta asignar 20 unidades. Por ahí me pueden decir, pero profesor, debió ser 1, 2, de ahí 3, de ahí 4, 5, y estos deberían ser los últimos. Los CUP no tienen esa obligación como a veces es el proceso de levantamiento catastral. Por ejemplo, la experiencia en San Isidro, los CUP se asignaron vía sistema nomás. Es decir, teníamos todas las bases de datos, los programadores agarraron que cada vez que cambien lote, le asignen un nuevo CUP. Y así se asignaron automáticamente los CUP. ¿Por qué? Porque el CUP no tiene regla de asignación. Solamente de que se deben asignar de lotes por lotes. Entonces, en función a eso ya pasamos a una propiedad exclusiva, de propiedad exclusiva y común, que es esto en las quintas, ¿no? El lote en realidad viene desde este borde del edificio que está aquí hasta esta casa que ya limita con esta unidad independizada. El bien común, acá estamos viendo el pasaje, eso va a quedar en la partida matriz o en el CUP matriz, y luego a cada casa se le va a tener que asignar, en este caso creo que son 6 casas en este pasaje, en este pasaje común privado, ya no es un pasaje de vía pública, ¿no? Es un pasaje peatonal, pero de condición privada. Ahora, por ejemplo, no sé si ustedes tienen buena vista, pero esta quinta que pareciera que son casas independientes es más difícil, porque miren, en este murete de acá y en el otro murete, en esos muretes no se nota muy bien, pero todos esos son cajas de registros de luz. Entonces pareciera de que una familia vive acá abajo y internamente hay otra escalera para esta familia de arriba. Entonces ya se está generando una propiedad horizontal acá.
Si se genera que aquí hay un propietario, aquí hay otro propietario, aquí hay otro propietario y se superpone, ya todo el terreno, todo el lote se vuelve común. ¿Ya? Ya eso es con la experiencia que ustedes tengan poco a poco cómo van encontrando las edificaciones en sus distritos o en provincias. Ahí van a tener que ir definiendo cómo levantar estas unidades catastrales. Esta es también otra quinta un poco diferente, pero parece que aquí sí tienen el pasaje común. Son casas de acá de San Isidro de los años 60, 50, en donde estas son las dos unidades de cabecera y tienen similar arquitectura, pero diferentes propietarios. Este propietario ha cercado, posiblemente es una vivienda, y este propietario, ¿qué cosa ha hecho? Ha rentabilizado, ¿no? La edificación principal lo ha contratado a oficina y el garaje posiblemente una actividad económica adicional, ¿no? Ahora, aquí hay estacionamientos. ¿Estos estacionamientos son unidades catastrales? No, porque es el área de estacionamiento o el retiro municipal de la edificación que vemos al fondo. Entonces ya tratando de modelar lo que ocurre en las quintas, encontramos esto. Inicialmente es un lote matriz que tiene este código Q y vamos a suponer que en este lote 1 decidieron hacer una quinta de 6 unidades y lo llegaron a construir. Entonces, ¿cómo yo voy a asignar el código Q en estas 6 unidades? Entonces dice, el área común, que es el pasaje común, ese se queda con el Q matriz. Y como esta unidad inmobiliaria tiene exclusividad sobre esta parte del terreno y la edificación, recién del 0 comienzo a asignarle el 1, el 2, el 3, 4, 5 y 6, porque son 6 unidades independientes. Entonces, vemos, eso es la quinta. Ahora volvemos un poco a este edificio. Y este edificio, la particularidad que me dice que es edificio estatal. Entonces, cuando es edificio estatal, todo es una unidad nomás. Entonces, como todo es una unidad y está sobre el lote matriz, entonces aquí no necesito crear nuevos CUC. Toda la edificación, el terreno y otras instalaciones van a quedar registrados con el CUC matriz, ¿no? El 000. Y aquí es lo que le decía, ¿no? ¿Qué pasa si el propietario agarra y dice, quiero optar por el derecho de superficie en mi terreno? Acá en la figura vamos a suponer Carlos Mendoza es el dueño del terreno, ¿no? De este gran terreno. Y ha venido una empresa y ha dicho, señor Carlos Mendoza, derecho de superficie aplicamos, yo voy a edificar un hotel y ese hotel en 30 años ya va a ser suyo, pero en esos 30 años vamos a hacer el derecho real de derecho de superficie. ¿Cómo se asigna ahí el código único catastral? Dice, el CUC matriz del terreno se queda a nombre del terreno, de la superficie, y se queda asignado para Carlos Mendoza. Y la edificación, como es un derecho aparte, se le asigna otro código CUC. Pero no otro código CUC matriz, sino
el consecutivo, ¿no? Es decir, el terreno se queda con el 000 y toda la edificación se registra en otra ficha catastral, pero con el código 0001. A los 30 años, cuando fenece ¿no? Cuando se extingue este derecho de superficie, toda la edificación y el terreno se quedan en el código matriz. Y el código 001 que cree, ese se elimina. ¿Ya? Esa es una particularidad en temas de derecho de superficie. ¿Y por qué es necesario crear eso? Porque en derecho de superficie, el propietario original no pierde su derecho sobre el terreno. Y el otro por 30 años va a ser propietario de la edificación. Entonces, hay dos titulares, que un titular es del terreno y el otro titular es de la edificación. Entonces, como hay dos componentes, cada componente les tengo que asignar cuco, porque si no, no voy a poder registrar a los dos titulares. Entonces, ¿y cómo se hacen las comunidades campesinas y nativas que ahora están levantando el Minagri, ¿no? Ya se ha adelantado un poco el Consejo Nacional y ha dicho, si la comunidad campesina no respeta los límites distritales, ni los límites de provincia. Entonces dice, si la comunidad campesina, que es esta línea amarilla, es más extensa que los límites distritales de San Juan y abarca San Pedro, ¿quién le va a asignar el cupo? Entonces dice que lo va a asignar en donde se encuentre la sede, ¿no? De la comunidad. En este caso, como Cucuyac está, su sede de la comunidad está en el distrito de San Juan, el que va a asignar el CUP va a ser San Juan. San Pedro no va a asignar CUP ni va a levantar esta información. Ahora, aquí es un tema muy relacionado a los arquitectos. La subdivisión de lotes está regido por qué es lo que a ver por chat, qué es lo que me limita a hacer una subdivisión de lotes o no hacerla, o no poder hacerla. Bueno, uno cuando hace los planes urbanos o cuando hace la habilitación urbana, establece unos lotes mínimos y unos frentes mínimos. Entonces, las normas de zonificación también establecen de que en algunas zonas de los distritos dicen el lote mínimo en esta zona es 200 metros. Entonces, nadie va a poder aprobar una subdivisión de lotes menores a esa área y a ese frente. Y como de todas maneras a veces quieren hacer, uh, como quieren hacer esa independización porque los hermanos se han peleado y quieren dividirse el terreno, pero no se puede subdividir, entonces hay la opción de independización de terrenos. ¿Qué cosa es la independización de terrenos? Voy a tener una división, pero de todas maneras los dos siguen perteneciendo al lote matriz. En cambio, la subdivisión, ya cada uno es un lote independiente. Entonces, cuando es independizaciones, nació el lote con el código matriz 00, pero
me he independizado, ese término hay que tenerlo muy en cuenta, me he independizado en el 4A y en el 4B, ya. Entonces, el 4A como sigue formando parte del terreno porque es una independización, le tengo que asignar un número consecutivo 1. Y el 4B un número consecutivo 2, porque todavía, por más que sean independizaciones, guardan una relación respecto al lote matriz. En este código matriz quedará 0 porque en realidad el terreno se lo han dividido mitad por mitad, ¿no? Entonces ya no hay bienes comunes ahí. ¿Y qué pasa si la subdivisión que yo quería hacer, si los parámetros me lo permiten? Entonces, en esos casos la asignación del Q es un poco diferente. El Q matriz, que era de todo el lote, se elimina, se anula, queda en archivos históricos. Y a cada sublote, porque el decir sublote 1, sublote 2, ha generado que esa resolución, que cada lote es independiente ya, ¿no? Cada lote es independiente en su evaluación, análisis. Es decir, si yo voy a evaluar área libre en este lote, lo voy a hacer con respecto a estos límites nomás, ya no a todo el terreno. Entonces, cuando ocurre esta subdivisión de terrenos, a cada sublote se le tiene que asignar códigos matrices nuevos. Por eso es que el 503 se elimina, se busca nuevos códigos disponibles que me haya dado el sistema, ¿no? La Secretaría Técnica, y los asigno. Pero no va a ser consecutivo porque ya, sí, así es. Va a llegar a un momento que ya los códigos ya no guardan una continuidad. Entonces, y eso es la dinámica urbana que ocurre en la ciudad, ¿no? Entonces, estos números van a comenzar a cambiar ya según cómo se va viendo el proceso de ocupación del territorio. Ahora, ¿qué pasó aquí? El otro procedimiento que se puede dar en una ocupación de un lote urbano es la acumulación de lotes. Entonces, tenía un lote, un código Q matriz para este lote, ¿no? Para el lote 5, tenía otro Q matriz para el lote 6, pero este propietario compró todo y va a ser un edificio de mejor calidad y lo ha acumulado los dos lotes. Entonces, ya el lote 5 y el lote 6 ya no se denominan así, sino se llama lote acumulado 5-6. Entonces, se eliminan los Cook matrices y se crea un nuevo Cook para el lote acumulado. Y así como ocurre estas divisiones y acumulaciones, también esas acumulaciones ocurren dentro de una quinta. Habíamos hablado que esta quinta tenía seis unidades, ¿no? Pero falta de que este propietario compró esta unidad y eliminó este muro divisorio y hizo la acumulación de unidades, no de lotes, sino de unidades inmobiliarias. Y al generar esta acumulación de unidades, se anulan el 1 y el 2, se busca el último número consecutivo y a esta nueva unidad se le asigna el siguiente. Es decir, si el último era el 6, este va a ser el 7 y el 1 y el 2 quedan en el histórico, ¿no? Bueno, ya
personalizando un tema, este es un edificio en Huaraz, es un edificio corporativo y por ende la casuística es que se le dé un solo código matriz. ¿Por qué? Porque todo va a ser levantado en forma conjunta, ¿no? Esta es una vivienda que se ve que ha crecido poco a poco, pero viene siendo solo una unidad inmobiliaria, un ingreso peatonal, su garaje, entonces también se le asigna un solo código matriz. Luego vienen los predios que vienen a ser, por ejemplo, esta es una tienda acá, posiblemente todo el primer piso y por aquí entran a los pisos superiores y asumimos de que cada piso es independiente. Entonces, el código Q matriz queda para los bienes comunes, ¿no? ¿Por qué? Porque acá ya hay un tema de propiedad horizontal. El tema de esta primera entrada va a ser el 1. Luego cuando entro por acá, este va a ser el 2, el 3 y el 4. Ya, esto es un centro comercial que asumimos que cada tienda es una unidad inmobiliaria. Entonces, todo el terreno queda en el código matriz y cada unidad inmobiliaria tendría su código Q. Pero falta de que también no sea así, sino de que todo el centro comercial es una unidad inmobiliaria. Entonces, si todo el centro comercial es una unidad inmobiliaria y las tiendas no tienen una independización legal, ¿no? Una escritura de independización, solamente se quedaría el código matriz. Luego está a ver, termino lo del CUC y ahí vemos las preguntas, ¿ya? Entonces, luego hay unos criterios de asignación del CUC en zonas catastradas y no catastradas. Lo que dice es de que una entidad generadora, cómo procede a asignar el CUC, ¿no? Entonces dice de que la entidad generadora asigna el CUC según el rango solicitado al sistema nacional y lo va asignando a la zona donde ha hecho el levantamiento catastral. Esa asignación con la base de datos, cómo he asignado a este lote que yo veo acá, le he asignado un Q, la entidad generadora tiene un plazo de 30 días para comunicar los Q asignados. Es decir, a partir de que la Secretaría le dice, puedes utilizar tales Q, ya la entidad generadora va a tener 30 días para comunicar de que ya terminó la asignación de Q y se han asignado de acuerdo a esta base de datos, a esta relación que luego se va a ver. La Secretaría Técnica, ¿no? Eso lo va a comunicar a SUNAR de que ya la zona catastrada San Isidro o zona catastrada Miraflores ha asignado Q y SUNAR va a comunicar a sus zonas registrales, ¿no? De que ya se ha cumplido y ya los predios que posiblemente lleguen a SUNAR de esa zona registral ya tienen CUC asignados. Ahora, ¿cómo, cómo hago para yo entregar esos CUC asignados a, ¿no? a la Secretaría Técnica? Antes esto no estaba normado, entonces no se sabía qué campos se iban a mandar. Entonces ya aquí
el Consejo Nacional de Catastro ha dicho no, en zona urbana me pones el código, el CUC lote, que es los 8 dígitos, el CUC de la unidad catastral, que ya vienen a ser los 12 dígitos, cuáles son los titulares catastrales, el porcentaje de condominio, de propiedad, ya sea a 100% o en condominio, el DNI, la ubicación del predio, su área de lote, su área construida y el uso. Es decir, no me mandes toda la base de datos, solamente mándame esta relación. Y a nivel rural también ha establecido ya un formato, ¿no? Entonces, como le digo, ya hay bastante trabajo hecho por el Consejo Nacional de Catastro, por el sistema, pero lo que falta es un poco de autoridad para que las entidades generadoras poco a poco se vayan adecuando a estas normas. ¿Y qué ocurre en las zonas no catastradas? Entonces, acá hay un gráfico en donde un titular catastral, Carlos Mendoza, no sabe qué hacer, va a la municipalidad y le dice, ¿nosotros somos zona catastral? No, no somos una catastral. Entonces, él busca a un verificador, este verificador tiene que formar un expedientillo para pedir el CUC a la entidad generadora y la entidad generadora va a tener un plazo de 40 días hábiles para asignarle el CUC. Lo que pasa, ¿por qué tantos días? Porque esta entidad generadora va a tener que coordinar con el sistema todo el trámite para que un propietario, Carlos Mendoza, está pidiendo asignación del CUC. Y ayer creo que vino esta pregunta de una señorita en donde dice, ¿no? El verificador catastral va a la entidad generadora no le asigna el CUP, entonces el verificador lo que va a hacer es solicita la asignación del CUP a la Secretaría Técnica y eso se lo va a comunicar, la Secretaría Técnica se lo va a comunicar a la entidad generadora que él ya asignó ese CUP. Y la Secretaría Técnica tiene 7 días para asignar el CUP solicitado, ¿no? Para que le dé respuesta al verificado. Ahora, el sistema lo que está haciendo es de que hay una alianza estratégica entre el verificador y el sistema. Si la entidad generadora no tiene la capacidad, no tiene los profesionales y se queda en el limbo de que no sabe cómo asignar el CUP, entonces el verificador catastral es un aliado profesional estratégico para que ese predio se sanee, ¿no? Entonces, puede tramitar, este es también otra creación del sistema, ¿no? Porque si no, el ciudadano se quedaba entrampado en qué cosa hacer, ¿no? Y ya cuando está ese CUP, lo comunica también a la SUNAR. Ahora, lo que sí ha ocurrido, y como ocurre en toda institución, hay verificadores que son éticos e íntegros, pero también hay verificadores que, que en vez de ayudar, malogran el sistema porque comienzan a adulterar información o a mentir información. Es decir, en la ficha ponen que tienen una casa y no hay una casa. Entonces, el sistema cree, confía en que el verificador está cumpliendo bajo los principios éticos su función y no los está haciendo, ¿no? Entonces, ante esa amenaza, San Isidro, Miraflores y muchos distritos han tratado de declararse en zona catastrada, porque en zona catastrada ya la función del verificador
ya no tiene competencia. Bueno, estos son los códigos y a ver unas preguntas antes de pasar a las fichas. Las áreas públicas, espacios abiertos como parques, plazas, también tienen Q. Ya, aquí hay un tema y creo que hay aquí amigos del SBN. Todos los que son parques, plazas que han sido producto de una habilitación urbana son bienes estatales y por ende, ah, justo hemos tenido una experiencia de una plazuela nosotros que vamos a proceder al saneamiento físico legal y darle la titularidad a la Municipalidad de San Isidro. Según, ya esos son normas de bienes estatales en donde sí los gobiernos locales pueden obtener la titularidad para que tengan la administración y gestión de estos espacios públicos, ¿no? Entonces, bajo esa óptica, como se va a inscribir, se va a tener que asignar cupo, ¿no? Ahora, por ejemplo, en San Isidro también se ha hecho un estacionamiento subterráneo en, debajo de una avenida. Entonces, eso se ha tenido que independizar, se ha tenido que inscribir en registros públicos esa desafectación, porque si, mientras que no se inscriba o no se sanee eso, ¿cómo firmas un contrato de concesión, ¿no? Entonces, hay otras normas que van a dar los mecanismos para que estos espacios públicos, parques, que puede ser, mm, bueno, mercados, eso sí, de todas maneras son bienes inscribibles. Ahora dice, en el caso de los condominios, se le asigna un CUP independiente. Por favor, que dejen de estar trazando en la presentación. Juliana, no sé si puedes aperturar tu micro porque para que expliques tu pregunta. Bueno, entiendo que los condominios podrían ser los conjuntos residenciales que se están dando, ¿no? En los conjuntos residenciales, en donde hay como 10 edificios multifamiliares, pero todos están dentro de un mismo lote, cada unidad, cada departamento, y si hay estacionamientos, cada departamento y cada estacionamiento va a tener un CUB independiente. Es decir, va a haber un CUB matriz 00 que es para todos los bienes comunes de todo el conjunto residencial, y cada unidad exclusiva o cada unidad inmobiliaria va a tener un CUB, pero con los números consecutivos en los últimos 4 dígitos, ¿no? Luego dice, ¿qué ocurre si inicialmente existía un, una sola matriz inicial, luego se vende una fracción, dando lugar a 2 fracciones y luego un tercero compra ambos lotes? Entonces, ¿qué ocurre con el CUB? ¿Cuál de los códigos queda? Ya, el tema es, acá me dice, había una matriz, se dividieron 2 fracciones, a 2 fracciones, entonces se han generado 2 predios. Y luego dice, y luego un tercero compra ambos, ya está comprando 2 predios. Y el CUC va directamente a los predios, es decir, ese señor que compró ambos predios va a tener 2 CUC. El CUC no va al derecho de propiedad, el CUC va al predio, a la unidad inmobiliaria independizada, físicamente, ¿no? Entonces, y aquí cuando me hablas de 2 fracciones,
tenemos que definir, ¿es una independización o es una subdivisión del lote? Por ahí los términos están medios que puede ser una independización o que puede ser una subdivisión de lotes, y cada uno va a tener su casuística para asignarle cupo. Ya, bueno. Entonces, después del CUP ya viene uno de los temas principales, ¿no? Es decir, cuando hay encuestas, lo principal es el formato de la encuesta. En este caso, ya tengo todo mi sistema catastral planeado, mis principios, mi política, mis definiciones, todo. Y lo principal es cómo voy a recolectar ese dato. Es decir, estas fichas catastrales que ha aprobado el Sistema Nacional están aptas para recoger la realidad urbana del distrito. En algunos casos no, ¿ya? Es decir, las fichas están trabajadas con ese objetivo de que puedan recoger todas las realidades de todos los distritos del Perú, porque son fichas únicas a nivel nacional. Pero por ahí siempre hay unas casuísticas especiales y en todas las temáticas se dan, ¿no? Hay unas condiciones especiales de titularidad, uh, que a veces la ficha no va a poder recoger esa data, ¿no? No sé si a ustedes les expliqué cuando estaba trabajando en el RIMA, había era un testamento, pero era un testamento medio especial porque una señora había dado en testamento su casa a su sobrino, pero cumpliendo ciertas condiciones. Es decir, lo que decía es que cuando ella muera, el dueño de su propiedad era el sobrino tal, tal, pero para que tenga ese derecho de propiedad, el sobrino la tenía que enterrar a ella junto a su esposo, y que a su esposo lo tenía que trasladar de otro cementerio. Entonces, recién cuando se cumplan todas esas condiciones que estaban en el testamento, recién era propietario este sobrino. Entonces, esos temas que se ven a veces en testamento o algunas condiciones, llega a decir, ¿es propietario el sobrino o todavía no es propietario? Entonces, ahí es donde ya entra un tema también los notarios para ver cuál es la validez jurídica, porque falta que todavía siga siendo todavía una sucesión o una testamentería hasta que el sobrino cumpla esas condiciones y se sanee su condición de propietario, ¿no? Entonces, siempre va a haber casos que no necesitan, y es por eso que es bueno de que en estos casos el sistema se va a ir fortaleciendo, porque si cada ciudad remite sus consultas, sus dudas, estas fichas se van adecuando. Y ahora lo van a ver un caso, ¿no? Creo que ha habido una lucha de género acá, y las fichas ya han acogido ese tema de género, ¿no? Por ejemplo, antes de entrar a la ficha en sí, uh, una pregunta libre. Cuando hay una sociedad conyugal, en el titular catastral, ¿qué van a poner? ¿Al esposo o a la esposa? Acepto opiniones por el chat. Mientras que voy avanzando, pongan sus opiniones. Entonces, en las fichas catastrales ya tiene su historia desde el 2007, ya se comenzaron a aprobar ya estas fichas, estos formatos, y también se aprobaron unos instructivos, porque
Ah, a veces el llenar un dato, a veces hay casuísticas, entonces mejor es ponerlo por papel, en la cual ya se elimine el posible error de dato, ¿no? Y en el 2020, con la resolución 01, se modificaron la ficha catastral urbana y la ficha catastral rural. Ciertos campos se han modificado, no ha sido un cambio rotundo de la ficha. Y las fichas catastrales aprobadas en estos momentos son a nivel urbano, tenemos la individual, la de cotitularidad, la de bienes comunes y la de actividad económica. Tenemos una ficha de bienes culturales y la ficha rural. Y para eso también se han registrado, se han aprobado o actualizado los instructivos de llenado, ¿no? El catastro rural también ya también sacó todo un manual de levantamiento de predios rurales, ¿no? Y nuevamente entra esta obligación, ¿no? De aplicación obligatoria de las municipalidades provinciales y distritales de aprobar y, y usar estas fichas catastrales para el levantamiento de información. ¿Para qué se saca esta directiva, no? Una finalidad de esta directiva es para su correcta aplicación y cumplimiento por todos los usuarios comprometidos, los involucrados, ¿no? El Consejo Nacional, la Secretaría Técnica, los gobiernos locales, las entidades generadoras de catastro que no sean gobiernos locales y los verificadores catastrales. Haciendo un esquema podría ser así, ¿no? Las urbanas, ¿no? La ficha catastral urbana, la principal y obligatoria en toda unidad catastral es la individual. En una unidad catastral no puede dejar de existir una individual. Todas las de cotitularidad, bienes comunes y actividad económica son opcionales dependiendo de lo que ocurra en esta unidad catastral. La de bienes culturales, como su mismo nombre dice, es para registrar su condición, ¿no? De patrimonio, aparte de lo que se describe como predio. Y la rural, que ya tiene su ámbito en predios rústicos. Entonces, en las fichas catastrales, que esta es la más importante, la urbana individual, ¿qué información es la que recibimos? La primera es la de codificación, ¿no? Y en codificación vamos a tener dentro de este rubro, lo principal es el CUP y vamos a tener el código de referencia catastral. El segundo rubro es la ubicación del predio, ¿no? Siempre hemos dicho de que una de las características es de su ubicación geográfica y su ubicación en la ciudad, ¿no? Entonces, tengo el código y dónde se ubica el predio. Luego, ¿quién es el titular? Ah, hay que tener en cuenta, y ayer también creo que fue una pregunta, es, Catastro no da derechos de titularidad. Lo va a registrar, pero por más de que yo ponga aquí Carlos Mendoza, esta ficha no puede ser como prueba de titularidad o con esa ficha tengo el derecho de propiedad sobre el predio. Eso ya está definido que el titular catastral no da ese derecho de propiedad. Entonces, después de que ya tengo las características de titularidad, todo que he reseccionado en el levantamiento de campo, ¿cómo describo un predio? Entonces, ya los arquitectos, esto sí lo manejan mejor, y dice que un predio urbano se describe por su terreno, ¿no? Forma, área de terreno, por la edificación que está en ese lote,
Y el tercer componente se llaman las obras complementarias y otras instalaciones fijas, ¿no? Ya de ahí, esos son los tres componentes que se han utilizado en la ficha, pero porque los otros sistemas, el Reglamento Nacional de Tasaciones, todo eso, cuando tasan estos predios, también los tienen bajo esa organización. Valorizo el terreno, valorizo la edificación y valorizo las obras complementarias y otras instalaciones. Luego hay un rubro que es documentos y el registro de predios. En términos generales, esto es la finalidad de una ficha catastral individual, ¿no? Ver el propietario de qué cosa es y en dónde está registrado. Entonces, aquí vemos una casa en donde se debería llenar una ficha catastral urbana individual. Pero ¿qué pasa si en esa casa son dos hermanos que han comprado la casa y cada uno tiene 50% de derechos de propiedad sobre esa casa? Entonces, cuando hay dos a más titulares, lo que se necesita es la ficha de cotitularidad. Y esta ficha de cotitularidad no es compleja, lo único es que el tema del titular catastral lo ha ampliado para poder acoger a más titulares catastrales y su fortaleza de esta ficha es registrar el porcentaje de derecho de propiedad, ¿no? Aparte que es el nombre, ubicación, domicilio, todo, es el porcentaje de participación sobre el derecho de propiedad. Aquí en esta ficha no hay nada relacionado al predio, solamente es al titular. Una tercera ficha que es también opcional y que solamente se van a aplicar en los regímenes de propiedad exclusiva y propiedad común es la ficha de bienes comunes. ¿Cuál es la fortaleza o el objetivo de esta ficha? Es registrar todos los bienes comunes de una edificación. Entonces, si se ha dicho que un predio se describe por su terreno, por su edificación y por sus otras instalaciones, entonces esta ficha de bien común dirá si el terreno es común, qué parte del terreno es común o es todo el lote, dirá qué parte de la edificación es común, pueden ser las escaleras, los halls, los pasadizos de circulación horizontal, y qué otras instalaciones también son comunes, tales como la cisterna, tales como el tanque elevado, ¿no? Entonces, esta ficha va a recibir todos los bienes comunes de la edificación en sí. ¿Dónde se aplica esto? En los edificios multifamiliares, de oficinas, centros comerciales, conjuntos residenciales. Y lo más importante es cómo, con qué porcentaje de bien común participa cada unidad sobre estos bienes comunes. Es decir, si yo tengo 10 departamentos en un edificio, los 10 departamentos participan sobre los bienes comunes en forma proporcional o en partes iguales. Eso es lo que se encuentra cuando se encuentra en el reglamento interno de propiedad horizontal, cuando el edificio está saneado. Pero si el edificio no está saneado o quedaron en proceso de independización y ya lo ocuparon, entonces lo que se hace acá es un cálculo de ese porcentaje, porque de todas maneras esta ficha de bien común tiene que llevar ese porcentaje, ya sea calculado o ya sea obtenido de los documentos
de propiedad o documentos de independización. Entonces aquí vemos esa misma quinta que veíamos del lado de afuera, es esta quinta pero del lado de adentro. Entonces aquí es donde le digo que habían las escaleras para que suban a las propiedades de la parte superior. Y este terreno de acá, que es el bien común, se dice bien común porque por aquí todos van a salir, por aquí todos tienen el derecho de recibir ventilación, iluminación. Entonces, sobre este bien común nadie puede ocuparlo de forma exclusiva. Hay algunos que dicen, yo tengo mi carro y lo pongo acá mi carro y obstruyo el pase. No, el bien común es de administración de todos, ¿no? Entonces, este bien común, esta área de terreno común va registrada en la ficha de bienes comunes. Este es otro edificio, ya un edificio casi de 15 o 18 pisos, en donde en cada piso hay unidades independientes y sobre todo el terreno, todos son propietarios. Todos tienen un porcentaje de participación sobre todo el terreno del lote. Porque, y eso se da, vamos a suponer que el edificio colapsa. El dueño de este departamento de arriba va a decir, le van a decir, no, tú eras propietario del último piso y tú no tienes derecho sobre el terreno, no. Ya, las normas de propiedad exclusiva y común dan a entender de que cuando hay superposición de bienes, todos son propietarios sobre el lote del terreno, sobre la integridad del lote. Y la otra ficha urbana complementaria es que si en la unidad catastral o en el predio que he levantado con la ficha urbana hay una actividad económica, tengo que registrar al conductor, ¿no? O al contribuyente que está desarrollando esa actividad económica, ver su autorización y el otro componente es sus anuncios. Entonces, esto solamente es para registrar quién es el responsable de la actividad económica. A veces coincide que es el mismo propietario o el mismo titular catastral, pero a veces esa actividad económica ha sido alquilada y el contribuyente o el conductor de esta actividad es otra persona. Por ejemplo, en este caso Incafarma, ¿no? Incafarma, el propietario de este local comercial puede ser Juan Pérez, pero el que tiene la licencia es de la empresa Incafarma, ¿no? Ahora, tiene el derecho de licencia y aquí estamos viendo un letrero en todo su frente que también tiene que tener sus autorizaciones. Y por último, falta de que tengamos, por ejemplo, en San Isidro tenemos un tema de la Huaca Guayamarca que está registrado a nombre del Ministerio de Cultura y es un monumento prehispánico y la información que se registra en esta ficha es más relacionada a las condiciones de su bien de patrimonio que a la del predio. ¿Por qué no se registra más? Porque como está vinculado con el mismo código, con la ficha individual, las dos fichas se complementan, ¿no? La idea no es repetir datos, sino que se complementen. Esa es la Huaca Guayamarca, tiene su espacio verde, todo, y todo esto es una unidad catastral, se levanta una ficha individual y complementariamente, como es patrimonio, se le levanta su ficha de bienes culturales.
Pero también hay un tema de que se debe levantar el monumento histórico colonial republicano. Entonces, también igual en la ficha se va a recolectar los datos relacionados a su condición de monumento y, por ejemplo, esto es lo que es la Casa Hacienda Moreira, que es un patrimonio ya reconocido por el Ministerio de Cultura, en la cual alrededor estaba el bosque de los olivos, ¿no? Entonces, esta edificación ha quedado como patrimonio y por ende hay que llenarle, aparte de su ficha individual, hay que llenarle su ficha de bienes culturales y aparte, internamente, actualmente funciona, bueno, ya debe seguir funcionando, es un restaurante de 5 tenedores, entonces hay una actividad económica que registrar, ¿no? El, Creo que por ahora lo dejamos ahí porque de ahí ya va a venir el tema de la ficha en sí con toda su descripción. No sé si estos minutos lo dejamos para algunas consultas, si las hubiera. Sí, gracias, ingeniero Carlos Mendoza. Claro que sí, quizás algunos participantes puedan activar su micrófono y hacernos llegar algunas preguntas sobre el tema tratado, por favor, o por el chat también, ¿no? Algunos ya han estado consultando, haciendo preguntas y, y bueno, vamos interactuando de esta manera. Buenas noches, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, sí, sí escucho. Ingeniero, disculpe, usted mencionó que el CUC no da una titularidad, pero en este caso, un posesionario en una zona no catastrada contrata un verificador catastral. ¿Este verificador catastral puede hacerle su código CUC a ese posesionario en una zona no catastrada? Si cumple las condiciones de derecho de posesión, sí les puede tramitar. Ay, Es decir, para establecer de que es un poseedor, el mismo Código Civil le dice cuáles deben ser las condiciones e incluso el sistema catastral también establece los documentos que debe presentar. Es como 20 opciones de documentos que puede presentar esta persona para declararse como posesionario y tramitar su derecho.